habla mucho de esto, Mateo, en las columnas que hace en este programa. Pero bueno, el título, insisto, tiene ahí un juego y busca provocar y me imagino por dónde va, así que en un ratito lo vamos a estar conversando. ¿Ya está disponible para comprar? Tanto en librerías como en... Bueno, ¿decimos el título? No, todavía no. Entonces no. Bueno, en librerías y en la web. Pedíselo a tu canillita, amigo. En librerías y en la web, perfecto. Vamos a... Porque el nombre para mí es el comienzo de la entrevista. 100%. Ya develarlo muy temprano. Augusto Salvato y Mateo Salvato. Primera pregunta, cortito. Vamos una tanda y desarrollamos hasta el pase. El título, Mateo querido, Augusto querido, es País de mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. ¿Me quieren explicar en una línea esta apuesta a, me imagino, la ironía, la provocación y a una frase que se dice mucho en Argentina? Sí, absolutamente. Nosotros lo que buscamos retratar de alguna manera es la gran contradicción que hay entre, y que sucede muchas veces en la misma persona. Es decir, no planteamos una idea de que por un lado están los que apoyan al país y por el otro lado están los que hablan mal de la Argentina, sino que muchas veces con distancia capaz hasta de horas, una misma persona puede tener una sensación de, che, qué buen país Argentina, y un ratito después lo agarra un piquete o lo que sea y dice, qué país, por Dios. Eso, nosotros convivimos todo el tiempo con eso y lo tratamos de retratar en estas páginas, hablando mucho de qué es la argentinidad en lo bueno y en lo malo. Me interesa, para repensarnos un poquito, para conversar sobre nosotros, ahora que estamos por votar y que tenemos la chance en nuestras manos de cambiar un poquito la realidad, si es que nos interesa. Pero también tenemos que cambiar nosotros, o por lo menos entender que no hacemos todo bien y que nosotros tampoco somos infalibles y que si los políticos salen de esta sociedad es porque alguna cosita tendremos que mejorar. Hablar con Augusto y Mateo Salvato. Ellos están presentando País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Este es el libro, Usina del Conocimiento publica, y está en librerías y en la página web, Mateo, querido. Exacto, paisdemierda.com.ar, ya lo pueden adquirir. Bien. Hicieron un libro antes con mucho éxito juntos también. Esta es la segunda vez que lo hacen. Explicabas a Augusto un poco el título del libro recién, que es provocador, que busca obviamente generar ahí una reacción. ¿Por qué, Mateo, este libro de nuevo? ¿Qué más querían decir? Bueno, mira, nosotros cuando hicimos La Batalla del Futuro, que lo presentamos aquí, de hecho, correcto, con Augusto también, un poco lo que hicimos fue, bueno, desglosar algunas batallas que nosotros veíamos como para la oportunidad del futuro de Latinoamérica, no solo a la Argentina, y le dedicamos una parte del libro a, los que lo hayan leído se van a acordar, que le pusimos La salida no es Ezeiza, ¿no? Que era una parte que hablaba justamente, bueno, esto lo discutimos en todos los miércoles hace 2 años. Sí, prácticamente. El optimismo fundamentado. Exacto, el famoso optimismo fundamentado. Lo hemos puesto aquí. Que, bueno, yo siempre trato de pregonar con él, venimos hace mucho tiempo con esto, y le dedicamos un capítulo, una partecita de La Batalla del Futuro a La salida no es Ezeiza. Y pasaron 2 años, nosotros, viste, no pensamos en escribir otro libro como La Batalla, y de repente dijimos, che, sentimos que necesitamos dar un golpe más fuerte a todo esto de estar todo el tiempo repitiendo que este país es una mierda, que es inviable, que no tiene forma de salir adelante, que no tiene futuro, que no hay manera de progresar acá. Y pensando juntos dijimos, bueno, hagamos un libro nuevo dedicado específicamente a eso, a que la salida no es Ezeiza, a que este país tiene futuro. Y bueno, el nombre es un golpe de efecto interesante, pero justamente, como decía Augusto, busca reflejar esta contradicción constante que está en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué no es Ezeiza la salida, Augusto? Comenceme un poco, contame del libro. Bueno, nosotros en el libro un poco lo que buscamos es mostrar en perspectiva histórica lo que pasa en la Argentina. Es decir, nosotros hoy efectivamente estamos viviendo una crisis, digo, no hace falta recordarlo, lo ve la gente cuando va a comprar algo y no le alcanza. Pero por otro lado, la Argentina tiene un montón de valores, tiene una generación y muchas generaciones muy talentosas, es un país ultra creativo, o la población es ultra creativa, y entonces en ese sentido nosotros lo que buscamos plantear es ponerlo en perspectiva, es decir, hemos estado en situaciones mucho más complicadas y salimos. Uno de los ejemplos que citamos en el libro viaja, por ejemplo, hasta 1833, donde ni siquiera teníamos un presidente. O sea, el gobernador de Buenos Aires se encargaba de las relaciones exteriores y en esa estábamos, plena guerra civil. En ese momento, un grupo de personas se juntó a la parte de atrás de una librería y dijeron, nosotros somos una generación que tiene 50 años para cambiar la Argentina. Dentro de esas personas estaba, por ejemplo, Juan Bautista Alberdi, que escribió la Constitución que cambió la Argentina. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo ahora si el contexto es incluso mejor que en ese momento? Mateo. Mira, un poco
contarles o repetir, no quiero ser reiterativo, pero un poco contar lo que siempre hemos contado aquí o tratado de pregonar, desde entrevistar a un emprendedor, un empresario, hasta hablar Pero imagino que descubrís cosas nuevas cuando lo escribís, cuando lo pones en palabras. A mí lo más chocante del proceso de escritura de este libro, que es el área de expertise de mi hermano, ¿no? Yo soy más del área de la tecnología y bueno, esto que venimos hablando siempre, pero trabajando con él en toda la parte de archivo histórico, de rever cosas de la historia, momentos, uno que es muy bueno, que yo contaba el otro día también en una entrevista, que bueno, lo charlamos con Augusto y decíamos, no, esto no puede ser, que mostramos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había una frase popular en la París de la época que la gente usaba para describir una persona que tuviera mucho dinero, que decían, este es rico como un argentino, tiene plata como un argentino. Wow. Y tenés registro histórico del mismo momento, discursos de Leandro N. Alem, por ejemplo, o también escritos, digamos, diversos, la misma época, en la Argentina, gente influyente diciendo, este país no tiene vuelta atrás. O sea, al mismo tiempo que, porque vos, viste, acá siempre solemos decir, hoy en la actualidad, bueno, pero hace 100 años fuimos algo, nunca lo vamos a recuperar. No. El gen argentino siempre estuvo en tratar de ser algo que no somos, tratar de transformarnos a nosotros mismos, tratar de, esto no tiene vuelta atrás, no tiene retorno, excepto en algunas contadas excepciones de tipas corajudos que dijeron, acá hay que cambiar las cosas, hay que buscar un nuevo futuro, hay que buscar un nuevo horizonte. Mi hermano lo dice muy bien todo el tiempo. Imagínate si San Martín, Sarmiento, Belgrano hubieran dicho, no, está jodido un poco la cosa, mejor me voy a ver TikToks. Vamos a otro país. La Nata siempre cita, creo que es Ortega y Gasset, que dice que el argentino es un hombre que siempre camina por delante de sí mismo. Lo que tenemos ese quilombo. Bueno, hay mucho de ese archivo de Ortega y Gasset, de Rubén Darío, por ejemplo, un poeta nicaragüense que hablaba de Buenos Aires como el Dorado, o sea, como esa promesa, ¿no? De algo excepcional en América Latina. Y al mismo tiempo, pasó? Bueno, en realidad la pregunta que gira alrededor de todo el libro y que está presente es, ¿no será que en realidad nosotros siempre estamos girando alrededor de esa idea de promesa incumplida, de esa cosa de que tenemos que ser algo distinto a lo que somos? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros buscábamos retratar o que queríamos mostrar era cómo todos esos inmigrantes que llegaban a la Argentina en 1910, 1920, 30, tenían esa misma mirada a la Argentina como un país donde podían venir a tener un futuro. Y eso era parte de lo que nosotros llamamos el sueño argentino. Esa cosa de que vos podés tener una movilidad social ascendente, de que te puede ir mejor y que te va a ir mejor que tus padres. Eso no solamente es una cuestión de realidad material, sino también es una cuestión de discurso, de narrativa, de idea. Porque la situación en la que estaban esos inmigrantes que llegaban era catastrófica, era viviendo 5 en una pieza. No es que llegaban y empezaba a llover oro por todos lados. Pero había una idea de que si vos te esforzabas, que si te tratabas de ir para adelante, te iba a ir bien. Ese contrato social se rompió y un poco la idea del libro es tratar de volver a una narrativa de futuro, de una idea de futuro. Porque no hay nada más poderoso que una idea para impulsar a las personas a ser mejores. ¿Apelan a que esa idea sea algo que se instale o que se empiece a conversar a nivel de la sociedad o a nivel de la política? Digo, ¿cuál creen que es usted o cuál crees que vos, Augusto, por ahí es el área más de él, que es el peso de los dirigentes? Estamos en un año electoral. No da igual, o por lo menos para muchísima gente, no va a dar igual quién gane o quién pierda, ¿no? En este contexto, ¿cuál es ahí el desafío para pensar a Argentina como un país con potencialidad, que la recontratiene, con una cantidad de posibilidades de desarrollo infinita? Porque encima todo el tiempo nos surgen oportunidades nuevas. ¿Cómo crees que influye este clima de cambio de época, pase lo que pase? Bueno, es muy importante la pregunta porque quizá lo más fácil o lo más sencillo en este año es decir que tiene que ser al revés, que tiene que ser de arriba hacia abajo, de que tienen que ser quizá los dirigentes los que adopten otra actitud hacia la Argentina. Pero yo tiendo a creer que los grandes cambios que se producen en la historia se producen de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso es algo muy importante en una democracia, que las sociedades, que la ciudadanía de alguna manera incorpore estas ideas. No digo porque estas ideas sean mejores que otras y demás, sino porque es muy importante que la ciudadanía entienda que la democracia se construye desde abajo hacia arriba. Las bases tienen que ser sólidas abajo. Exactamente. A nivel tecnológico, ¿es la tecnología literalmente, quiero decir, la inteligencia artificial, la industria del software, la que podría ayudar a la Argentina a salir adelante, o es la tecnología aplicada a lo que ya hacemos?
Bueno, es un poco de todo en realidad. Mezclando un poco ambas preguntas, también lo que hablaban con Augusto recién, nosotros le hemos dedicado 2 años de miércoles acá tratando de mostrar no solo del mundo, sino cosas muy positivas de la Argentina. Regresará en algún momento, hay promesa de que regresará. Pero claramente, en breve ya venimos con episodios nuevos. Realmente lo que puedo responder a tu pregunta es, la tecnología como elemento es un gran punto de apoyo que va a tener la Argentina en el futuro cercano como industria, como lo que quieras, a nivel producción, exportaciones, ingreso de divisa, capital humano, todo eso va a ser muy importante. Yo creo que hay un foco central que tiene que haber en la aplicabilidad de esa tecnología para mejorar no solamente la vida cotidiana, sino los procesos estatales, por ejemplo, que sabemos que en la Argentina son complejos. Entonces, esto es una mezcla un poco de viendo ese futuro tecnológico que siempre charlamos acá y que vos sabés que, compartimos, que es muy próspero y que la Argentina tiene un protagonismo interesante, más que nada en la región. Es un poco la idea de decir, ok, dentro de eso, pero también con un cambio de narrativa, con un cambio de discurso, ¿no? Casi que dialéctico de, no repitamos todo el día que el país es una mierda porque nos lo vamos a terminar creyendo, que es lo que sucede siempre. Si un pibe desde que tiene 2 años, todos los adultos en su vida le dicen que su país es una cagada y se tiene que ir a vivir a otro lado, es muy probable que ese pibe jamás quiera hacer nada en el país. Lógicamente. Obviamente que es un país complicado. Este libro no es una crítica a la gente que dice eso, porque también ese adulto tiene su justificación. Obviamente vivió vivió Corralito, vivió 200 millones de cosas que lo hicieron sufrir muchísimo. Lo que decimos es, lo hablamos el otro día también con Rolo, y Augusto lo dice siempre mucho, viste esta famosa teoría de con Rolo Barbano en TN. Exactamente, esta teoría de los vidrios rotos, que dice que un lugar que tiene, que digamos, está vandalizado, que no tiene luz, que tiene condiciones que, digamos, demuestren vandalismo, van a fomentar el vandalismo. Es algo de la criminología. Con esto tratamos de decir algo bastante parecido, como diciendo, si todos repetimos constantemente que el país es una cagada, por más que también haya un montón de pruebas que damos acá muchas veces, pero no las tengo que repetir, los premios Nobel, los unicornios, el capital humano, etcétera, 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 la gente se lo va a terminar creyendo y es muy difícil que sin el cambio narrativo podamos... porque mucha gente te va a decir, bueno, pero pará, es mucho más importante la inflación. Sí, obviamente que es importante, es mucho más importante el dólar, sí, estamos de acuerdo, la política. Pero si no empezás por un cambio dialéctico, por un cambio de, busquemos un futuro, no resignemos a que la partida está perdida, es muy difícil que puedas cambiar algo de eso, porque el Argentina es una mierda, es lapidario, es una condena, es una sentencia de que es y no puede cambiar. Que estamos medio chogoma, es verdad, no lo vamos a negar porque tampoco es un libro utópico o fantasioso, sino que es verdad que estamos muy mal, pero estamos, no somos, esa es la más grande de las diferencias. Muy bien, estamos hablando del libro de Augusto y de Mateo Salvato, País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Te iba a decir, escuchándolos a los Salvatos y hojeando un poco el libro, es absolutamente cierto esto que, también se explica como una profecía autocumplida, si vos estás todo el tiempo diciendo... y me acordé de una cosa que pasaba... no sé si poner el ejemplo familiar en esto, pero tengo un amigo que en el colegio secundario, los padres le decían a los hijos todo el tiempo que era un país de mierda. Todo el tiempo. ¿Qué querés con este país de mierda? ¿Qué querés con este país de mierda? Y los pibes habían perdido absolutamente toda pasión, lo que estaba planteando, toda pasión por mejorar, por innovar, por crecer, por desarrollarse, entraban en una bulia que se hace un círculo absolutamente vicioso, imposible de salir, ¿no? Yo sé que hay momentos especiales en la historia de los países, nosotros hemos sufrido momentos realmente de mucha calamidad en muchos momentos, y eso por ahí justifica como una sensación de desilusión. Ahora estamos un poco en eso, una sensación de desilusión, de falta de confianza. Que también es un proceso funcional y necesario para replantearse cosas. Uno también tiene que tocar fondo, ¿no? Y sentir que no da más para encontrar otro camino, para encontrar otra solución. Son dos caras de la misma moneda. Por eso me interesaba, Augusto, cómo lo habías planteado vos. A veces es por diferencia de minutos o hasta al mismo tiempo. Sí, somos el mejor, peor país del mundo, digamos, ¿no? Todo el tiempo. Porque a cada minuto encontrás ejemplos de una cosa y de la otra, por igual, con igual fuerza, con igual potencia. Eso, ¿no? También es inherente al ser humano, me parece, no solo el argentino. Me reía, ¿cuántas veces en la cancha hemos visto el mismo tipo que tenemos al lado y dice, poné los pibes, Bianchi, poné los pibes? Entra un pibe, pierde 2 pelotas y dice, ¿qué querés con los pibes, Bianchi? Ponelo atrás. Es así. Es así. Es inherente al ser humano también. Totalmente. Eso, ¿no? Pero bueno.
bienvenido este libro y todas las Vos, reflexiones. Augusto, sos politólogo, digo, también por eso cuando hablábamos, no lo había yo mencionado, por eso decíamos que era un poco más tu área también toda esta parte de la charla. Es el Salvato inteligente. Claro, sí. Mucho de lo que hay en estas páginas también viene de investigación histórica, sociológica sobre lo que en sociología se llama identidad nacional, o sea, la forma y el modo de ser de un país determinado, de los argentinos. Es decir, ¿podemos decir que todos los argentinos son iguales? No, absolutamente. Pero hay algunas características que distintos estudios encuentran como común. Y Denominadores comunes, ¿no? Exacto. Y en esas características, muchas veces la tendencia propia es a denostarlas o ocultarlas. Hay una, por ejemplo, la muy típica que debatimos en el libro, que tiene que ver con la viveza criolla, ¿no? Claro. Está lleno de citas históricas desde principios de 1900. Hay una de Agustín Álvarez, por ejemplo, que habla muy negativamente de la viveza criolla como un problema, ¿no? Como un problema de los argentinos. Ahora, y ensayos que hablan, por ejemplo, del truco como un juego en el cual gana el que miente mejor. Es decir, Seguro. si vos ganás mintiendo, es mejor que si ganas sin mentir. Y eso es generalmente visto como una característica negativa de la Argentina. Ahora, también en el truco pasa algo interesante, que es que no importa las cartas que te hayan tocado en el reparto. Importa lo que vos hagas con esas cartas. Y vos con 2 cuatros y una figura, Claro. capaz hasta incluso podés ganar. Y eso es un mensaje muy interesante que no se da en otro país de América Latina. Nosotros hemos viajado mucho en el último año por trabajo en América Latina, y nos pasó algo que... por ejemplo, en Colombia nos subimos un día a un taxi y le preguntamos al taxista qué tal la zona del hotel. Y el tipo nos dice, mirá, me dicen que está buena, pero yo no tengo ni idea porque nunca fui, nunca salí por ahí. ¿Por qué? Le preguntamos nosotros. Nos dice, básicamente porque no es un lugar para nosotros, es un lugar para otro tipo de gente. Nosotros no solemos ir a ese lugar, ¿no? Y eso es algo que es muy común en distintos lugares de América Latina. Claro. Hablar de estratos. Esta gente tiene que ir ahí. Los argentinos somos muy desfachatados en ese sentido, y eso no nos hace sentido para nada. Y de eso se trata nuestro país, y con sus cosas buenas y con sus cosas malas tenemos muchos valores muy interesantes para rescatar. Qué interesante lo que decía el truco. Jorge Fernández Díaz tiene también un trabajo sobre eso, donde habla de los juegos como identidad nacional, y habla del póker que te entrena para la codicia, y que bueno, nosotros tenemos el truco que te entrena para la mentira. Es interesante eso, y esa doble circunstancia, ¿no? Por un lado la mentira como un hecho no querido, como algo que no se puede reivindicar, pero el otro, bueno, vos con 2 cuatro, con lo poco que tenés, te la podés rebuscar, y en eso Es muy interesante. lo atamos con alambre, en eso Sí, y es verdad que es una sociedad muy así la nuestra. Sí, Total. Pero en se general ve lo muy- ves con connotaciones negativas. Sí, Y nosotros lo que tratamos de hacer es eso, decir, che, Claro. pará. Tiene porque, claro, un doble filo, ¿no? a veces tenemos 2.7 y el ancho y nos cuesta un Bueno, montón. eso y no- para mí es- y no Eso es lo más que que- dice Pepe Mujica de Argentina. Exacto, que- ese es el que tema de la Argentina. Gran parte del Las fracaso oportunidades que tenemos, somos dilapidamos. hijos de ricos. Heredamos de nuestros viejos todo el esfuerzo y toda la riqueza, y no la sabemos valorar, no la sabemos multiplicar ni cuidar. O sea, la cosa contraria, ¿no? Que la Total. abundancia te genera, vagancia, darlo por hecho, esto va a quedar siempre, no hay que sacrificarse, no hay que laburar, no hay que innovar. Interesante. Una manga de vago, manga de ladrón. ¿Cómo le va, Pepe, querido? Pepe, ¿tienen Vámonos, dólares Pepe. ustedes allá? No viene a robar el agua usted. No, como El agua. Sí. agua, ¿no? Por eso nos quedamos sin, como dicen. ¿Cómo está? ¿Tienen dólares? Le preguntó a mi papá. ¿Cómo? ¿Hay Si dólares tienen- si allá? tienen dólares. Sí, porque- estamos embuchados de dólares. Están embuchados. Sí, Embuchados de embuchados de dólares, está bien, ¿Eh? es ¿Y uruguayo. ustedes cómo andan? Acá remando, tratando de subió escuchar un a los poquito salvatos. Hoy está 503 llegó el dólar, nuevo 503 récord. llegó, sí, nuevo Está tranquilo, hermano, ¿no? Sí, está tranquilo. Pero bueno, nosotros estamos tratando de aportar acá nuestro granito de optimismo ¿Qué opina? fundamentado. ¿Qué opina Pepe del libro? Y vamos a leerlo al libro. Total, sí. Imagino que si viene de ustedes va a ser un éxito. Bien, me gusta. Son educados los uruguayos. Son Mándame educados. 1000 ejemplares, así lo puedo vender. 1000 ejemplares. ¿Lo quiere ¿No quiere vender? revender el libro? Ganancia 100% mía. No, pero usted tiene otra ideología, Pepe. ¿Qué pasó? Ah, ahora cambié, soy boludo yo. ¿Usted es capitalista ahora? Pero claro, hay que ver. Me cansé de vivir en un rancho todo sucio. ¿Usted ahora quiere vivir en una Se mansión? comían las cucarachas. Mentira. ¿Sabe qué ahora?
Y las convicciones y todo eso, ¿no? Se fueron a la mierda. No, Igual que el libro del país a la mierda. Está bien, bueno, está bien, qué loco. Quería contarle, Tipo con Pepe, tanta conducta, ¿no? Qué Cuénteme raro. lo que quiera, Augusto. quería contarle que hay un economista surcoreano de apellido Chang que Chang. él que él estudia. Vieron cuando muchas veces se dice no, es cultural, nosotros somos inviables, no somos como los uruguayos, ¿no? Como si los uruguayos tomaran otra agua No mejores. y fueran una idiosincrasia totalmente distinta. Y este economista lo que hace es recopilar toda una serie de archivos históricos sobre cómo hablaban los británicos o los norteamericanos sobre los japoneses y los coreanos en el siglo XIX. Y entonces lo que decían, por ejemplo, que eran mano de obra barata y vagos por naturaleza, ¿no? Perezosos por naturaleza. Culturalmente, y eso es totalmente distinto a lo que decimos hoy de los uruguayos, de los uruguayos, no, perdón. De los otros orientales. De los digamos. otros orientales. Entonces, eso, eso cuando nosotros muchas veces decimos es cultural, no tenemos salida, es inviable, estamos condenados a esto, es bastante arbitrario, la verdad. Muy bien, muy bien. País de mierda se llama el libro. Lo escribieron Augusto y Mateo Salvato. Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. ¿Cómo ¿Cómo lo consigo? Antes de la pregunta, ¿cómo lo escriben? Sí, Perdón. perdón yo. ¿Usted es el conductor? No, antes, ¿cómo lo consigo una vez Ricky. más? Tanto en librería ya está disponible como en www.paisdemierda.com.ar. Ahí está, perdón, pa. No, ¿cómo escriben a cuatro manos? ¿De qué manera? Uno hace un capítulo, otro, se reescriben uno al otro. ¿Cómo es esa letra de música que hacen en forma conjunta? Es una gran pregunta. ¿Quién es el George y quién es el John Lennon? Claro. O el Paul McCartney y Es una el buena John, pregunta. ¿no? Claro. En este caso, bueno, obviamente aquí el mano mágica de la pluma es el señor. Sí. Vamos a decirlo. Lo dije el Salvato inteligente. Lo que hacemos, como hicimos con la batalla, es básicamente escribir distintas partes cada uno, ponerlas en común, pero lo que es la magia de la redacción siempre está a cargo del que sabe, ¿no? Muy bien. Así que entrevistas, nos juntamos a charlar, vamos, yo escribo una parte, se la mando, él corrige, nos vemos una cosa Qué y la lindo otra. igual, ¿no? Que Es pase eso entretenido, entre linda hermanos actividad. Por eso es también. entretenido. Interesante. ¿Quién es el Linda que más relación. critica al otro? Le dice, esta es una mierda. No, No sea no, así, eso, Esta no va en el libro, gurí. te imaginarás que como hermanos nunca sucede eso, en lo más mínimo. Bien. Imposible. Perfecto. Se pone complicado. A Hizo veces se pone caras, complicado. Augusto, para A mí veces se pone complicado. es bravo, Mateo. ¿Salvatito? No me chiquito? quemé, No, me quemé. se pone complicada la situación. Ah, la situación. claro. Mateo es muy perfeccionista, eso es positivo. A veces puede ser un poco Claro, denso. tedioso. Bien, está Se bien. pone- se ofusca, ¿no? Cuando vos le marcás que Sí. se confundió, ¿no? Sí, un poco. Ustedes lo conocen, que voy a Sí, venir sí, acá aparte de hablar. sí, Bueno, sí, me es quemé. verdad, es verdad. Gracias, Salvatos, por haber Gracias a venido. ustedes. Recomendamos Gracias. el libro y el Bravo. optimismo fundamentado. Muy bien, aquí los Salvatos. Muchas gracias.